tener repaso. Por lo regular se hacen 2 sesiones correspondientes al repaso. Voy a irme un poquito rápido para abarcar las 2 sesiones en una. Cualquier duda que tengan, por favor, me puedo regresar a la diapositiva, puedo volverla a explicar. Eh, Cualquier duda, por más mínima que sea, me avisan para estar reforzando los temas que a lo mejor nos confundimos un poquito o no comprendemos totalmente. El punto aquí es que se vayan bien preparados para presentar su examen. Entonces, principalmente la definición de la biología, sabemos que es una ciencia que se ocupa tanto de la descripción de las características y los comportamientos de los organismos individuales, como de las especies en su conjunto, así como de la reproducción de los seres vivos y las interacciones entre ellas y el entorno. Entonces, la biología abarca aspectos desde un individuo en particular hasta todas las interacciones que llega a tener con los otros individuos y ya sea de su especie o de otras, los aspectos de reproducción que tienen estos individuos y las interacciones que tienen también con el medio ambiente. Vimos que hay algunas ciencias que están muy relacionadas a la biología. Por ejemplo, tenemos la química orgánica, que es la química es la rama de la química que se encarga del estudio de las moléculas que en su mayoría contienen carbono formando enlaces. Vimos también el tema por ahí de los bioelementos, que son principalmente, permítanme. Uh, los cuestionarios que tienen tiempo y cierre, en el caso de los cuestionarios, pues no, ahí sí no se podría ya hacer este nada prácticamente, porque sí, se cierran y ya no hay forma. Si los habilito, digamos que se pueden perder todas las calificaciones que ya están y eso pues no es no queremos que pase. Entonces, lo que se va a recibir entonces prácticamente pues son las actividades que se tienen que entregar, ya sea en PowerPoint, en Word o o demás actividades que realizaron. La cuestión de los cuestionarios ahí sí ya no podríamos recuperarlos. Sí, Gildalti. Sí, buenas noches, profe. Buenas Yo tengo noches. una duda respecto a lo de las actividades. En la primera actividad, en la sección de calificaciones, no aparece la ponderación ahí. ¿Sería en esta semana para calificar Sí, o antes de estaría que pendiente? termine la semana de examen, para Ah, poder cargar también de quienes me mandan sus actividades, aprovecho y subo todas. ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ah, no, entró alguien. Permítanme. Listo. Entonces, continuamos. La biología molecular que se encarga principalmente del estudio de los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde el punto de vista molecular. La morfología que se encarga de estudiar las estructuras y formas de los seres vivos. Tenemos también otra rama que es la bioquímica. Esa ciencia estudia la composición química de los seres vivos. Permítanme. Especialmente cuando hablamos de proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y otras pequeñas moléculas. Otra de las ramas muy relacionada es la inmunología. Esta es una ciencia, una rama de la biología que tiene como objeto de estudio los procesos de defensa fisiológica de los organismos, es decir, cómo nuestro cuerpo o mediante la cual nuestro cuerpo va a estar defendiéndose. Permítanme.
Tenemos otras, muchas aplicaciones de la biología. Puede ser desde la cuestión de los alimentos, la salud, la microbiología, que se encarga del estudio de todos los organismos microscópicos. Hablamos de cuestiones también que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura, con la cuestión del crecimiento de los vegetales, plantas y otras partes, perdón, otras ramas como la bioremediación, que es específicamente pues la utilización de organismos para tratar de remediar un poco en ocasiones la contaminación que tengan algunas partes, algunas áreas. Tenemos también la epigenética, que se encarga de los avances biotecnológicos para poder detectar las alteraciones del genoma de las personas y así diagnosticar su predisposición a padecimientos de enfermedades hereditarias. Entre otras ramas que estudian específicamente a algunos seres vivos, tenemos, por ejemplo, la ictiología, que se encarga del estudio de los peces, la herpetología, que estudia a los reptiles, la entomología, que va a estudiar a todos los insectos, y tenemos también, por ejemplo, la biología marina, que se encarga de todos los aspectos que tienen que ver con los organismos, áreas y ecosistemas que se encuentran en el mar. La histología también es una rama que se encarga de estudiar los tejidos orgánicos de animales y vegetales en su aspecto microscópico, tanto las características, composición, estructura y la función que estos llevan a cabo. ¿Alguna duda hasta aquí en cuanto a las ramas relacionadas a la biología? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, revisamos también los niveles de organización. Tenemos 3 niveles de organización de todos, o que abarcan a todos los seres vivos y el ambiente. Tenemos a nivel químico, hablando del nivel subatómico, del átomo, de los átomos que están conformando moléculas. Estas moléculas pueden conformar macromoléculas que cuando están con una misma función estarían formando los organelos. Sabemos que los organelos es lo equivalente a los órganos que nosotros tenemos en el cuerpo, pero que en este caso estamos hablando de las células. Son los que van a llevar a cabo las funciones que necesita la célula para poder sobrevivir, crecer, alimentarse, reproducirse. Los organelos entonces van a estar conformando a las células. Cuando un conjunto de células crece y tiene la misma especialización, es decir, la misma función, estamos hablando de células que están formando tejidos. Los tejidos a su vez van a estar conformando a los órganos y sabemos que un conjunto de órganos que tenga una actividad, una misma actividad dentro de nuestro cuerpo, pues van a estar formando los sistemas. Por ejemplo, el sistema digestivo, que está formado por diversos órganos, como es el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, la boca, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, etcétera. Estos sistemas, cuando están en conjunto con otros, por ejemplo, sistema esquelético, sistema tegumentario, endocrino, inmunológico, sistema digestivo, nervioso, todos estos sistemas van a estar entonces formando a un individuo o a un organismo. Estamos hablando de estos como el nivel biológico. Posteriormente tenemos el nivel ecológico. Una población es aquella que se da o que se conforma por miembros de la misma especie que habitan en un mismo medio. Por ejemplo, tenemos aquí un organismo que sería un caracol y una población, estamos hablando de caracoles, de varios caracoles de la misma especie en un mismo medio en un tiempo determinado. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de las diferentes especies que habitan en el mismo medio. Es decir, podemos ver aquí en la imagen que tenemos una planta, es
es un organismo vivo, una planta, tenemos caracoles y tenemos ahí que, bueno, aunque se lo está comiendo, pues también un ave que está habitando o que se encuentra dentro de ese mismo medio. Posteriormente tenemos el ecosistema. El ecosistema es la relación entre los factores bióticos y abióticos, es decir, todos los seres vivos que se encuentran en un medio y todos los factores abióticos que los rodean. Por ejemplo, el agua, la temperatura, la luz del sol, los minerales de la tierra, la acidez, el viento, todos los factores abióticos que se encuentran también en ese punto. Y por último tenemos la biosfera, que está formado por todos los seres vivos que habitan el planeta y sus interacciones con el medio. Después revisamos las características de los seres vivos. Sabemos que los seres vivos deben de cumplir con todas estas características para ser considerados así. Algunos tienen características diferentes, pero al final de cuentas, pues tienen la misma función. Por ejemplo, cuando hablamos de la reproducción, algunos organismos tienen reproducción sexual en la cual hay una conjugación de gametos, uno masculino, uno femenino, y que la combinación de estos pues, van a tener una combinación también genética, por lo tanto va a haber una variabilidad genética. Otros organismos, como las bacterias, tienen una reproducción asexual, es decir, en la cual no necesitan de otro organismo para poder reproducirse. Entonces, entre estas funciones también tenemos que los seres vivos pues se van a nutrir, es decir, tienen un metabolismo. Respiran, crecen, ya sea en tamaño o en cantidad de células cuando hablamos de organismos pluricelulares. Se reproducen, como ya lo había mencionado, a lo mejor con diferentes estrategias, pero el punto es el mismo, perpetuar la especie. Están formados por células. No hay ningún ser vivo que no esté formado por células. Algunos son unicelulares, es decir, únicamente están conformados por una sola célula. Y otros somos pluricelulares, por ejemplo, nosotros que tenemos un billones de células en nuestro cuerpo y que necesitamos cada una de ellas pues para sobrevivir o mantener diversas funciones. Los seres vivos también responden a estímulos. Por ejemplo, una planta, vamos a poner ejemplo un girasol que gira como si estuviera observando el sol. Hacia donde se mueve el sol, el girasol va orientándose. ¿Por qué? Porque está respondiendo al estímulo de la luz que le brinda la energía para poder realizar la fotosíntesis y así poder generar su alimento. Y evolucionan. Los seres vivos se adaptan. Los seres vivos van a estar adaptándose a su ambiente, cambiando continuamente y heredando estos cambios a su descendencia. Si un ser vivo no es capaz de adaptarse, prácticamente pues está condenado a la extinción, es decir, a desaparecer por siempre si es que no se lleva a cabo esta adaptación. Las etapas del método científico, vimos cada una de estas, vimos un pequeño ejemplo de cómo desarrollar, cómo aplicar el método científico en nuestro día a día en cosas tan comunes. No es necesario ser unos investigadores expertos para poder conocer y aplicar el método científico. Tenemos los siguientes pasos. Primero, la observación, es decir, qué está pasando, qué fenómeno está ocurriendo, qué es lo que a mí me está llamando la atención o incluso cuál es el problema que tengo, qué es lo que lo origina. La investigación, bueno, indagar en qué es lo que está sucediendo, cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó. La hipótesis es ya una vez que observé, una vez que indagué, es decir, que recopilé información, ahora voy a plantear una hipótesis. La hipótesis es eh,
la respuesta provisional a la problemática que tenemos. Es decir, como anticipar qué es lo que yo pienso que está ocurriendo. Esa es mi hipótesis. La experimentación, pues, es llevar a cabo la comprobación de la hipótesis para ver si estoy en lo cierto o no. Si el problema que tengo es por la razón que yo estoy planteando que está sucediendo. La experimentación nos va a dar resultados que vamos a estar analizando, es decir, vamos a realizar un análisis de los datos que obtengamos para posteriormente quedarnos o formular una conclusión. Es decir, qué es lo que concluimos, si nuestra hipótesis era verdadera, si nuestra hipótesis era falsa, si se aceptó, se rechazó y encontrar realmente pues cuál es el problema, cuál es la cuestión de lo que está sucediendo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Esto es una parte de lo que va a venir en el examen, profesor? Sí, ahorita voy a continuar con la siguiente, pero quiero que queden bien claros estos temas. Si hay alguna duda o me confundo con algún paso del método científico, a lo mejor no me quedaron muy claro cuáles son todos las características. Cualquier duda, por favor, compártanla para que el día del examen o los días del examen, pues no lleguemos ahí a presentar y, ay, es que esto no me acordaba y se me olvidó, o no le pregunté al maestro cuando estábamos en la sesión. Muy bien. Bueno, entonces continuamos. Revisamos los bioelementos o compuestos orgánicos que necesita nuestro cuerpo para nutrirse, para crecer, para reproducirse, lo que nuestra célula estaría consumiendo para generar su energía y poder realizar todos los procesos que necesita. Tenemos compuestos orgánicos que muchas veces funcionan como coenzimas y cuyas deficiencias acarrean graves problemas de salud. Se requieren en mínimas cantidades para que el organismo funcione correctamente, es decir, las vitaminas. Recordemos, vitaminas son compuestos orgánicos que nos van a ayudar para que nuestro organismo funcione correctamente y dentro de lo importante es que el ser humano requiere cantidades muy pequeñas o pequeñas de estos compuestos, es decir, de las vitaminas. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo puede sintetizar, es decir, nuestro cuerpo los puede estar fabricando en las células para posteriormente estos aminoácidos estén formando diversas proteínas. Son esenciales, es decir, nuestro cuerpo los necesita. Debemos, si no es generado o si no son elaborados de forma correcta, estos deberíamos nosotros de tratar de proporcionarlos a nuestro cuerpo. Puede que esté en algunos bueno, que estén, por ejemplo, en alimentos, que estén, por ejemplo, en suplementos, complementos alimenticios, etcétera. Estos 9 aminoácidos hay que tenerlos nosotros siempre en nuestro cuerpo porque son esenciales para las funciones que realiza a cabo nuestro organismo. Tenemos también aminoácidos no esenciales, los aminoácidos que el organismo no puede sintetizar y que por ello es importante incorporarlos a través de la dieta. Es decir, los alimentos que consumamos, suplementos, complementos, deben de contener estos aminoácidos porque nuestro cuerpo también los necesita. No en gran cantidad o no de la misma forma que aquellos que son esenciales, por algo nuestro cuerpo no los elabora,
pero sí es indispensable que se los proporcionemos aun cuando sea incluso en cantidades pequeñas. Revisamos también algunas propiedades de las proteínas, los niveles estructurales en los que se pueden presentar las proteínas. Pueden ser 4, pueden ser las estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Estructura de las proteínas que consiste en la cadena lineal de aminoácidos que las conforman. Estamos hablando de una estructura primaria. Es decir, cuando vemos la estructura de la proteína, pero que nos puede estar indicando o señalando cada uno de sus aminoácidos. Cuando hablamos de un nivel estructural de las proteínas donde dos o más cadenas polipeptídicas se unen y forman una proteína de gran tamaño, por ejemplo, la hemoglobina, estamos hablando de una estructura cuaternaria de las proteínas, es decir, una estructura donde ya tenemos la unión de dos o más de estas. Tenemos algunos azúcares que son aprovechados por nuestro cuerpo y algunos de esos son tan útiles o los necesitamos de una manera en que nuestro cuerpo puede almacenarlos. Por ejemplo, tenemos algunos que son almacenados por nuestro organismo en órganos como el hígado e incluso los músculos. Por ejemplo, tenemos la glucosa. Recordemos, la glucosa es un polisacárido o un carbohidrato que está proporcionando energía casi por así decirlo, inmediata a nuestras células. Tiene una entrada directa a la célula, tiene una utilización rápida, es decir, va a ingresar directamente a la respiración celular en donde se va a estar convirtiendo en ATP. Recordemos que el ATP es la moneda energética de la célula, es lo que utiliza para llevar a cabo todos sus procesos. Vimos algunos elementos, por ejemplo, aquellos que intervienen en la contracción muscular, coagulación sanguínea y transmisión del impulso nervioso. Que sería en este caso el calcio. Este participa también en la composición de huesos y dientes. Hablando de la biomolécula, sin la cual no sería posible el origen de la vida y su desarrollo, participa como componente del 70 al 90% de la materia viva, nos estamos refiriendo al agua. El agua tiene diversas propiedades, por ejemplo, las propiedades físico-químicas, que tiene una acción disolvente, una elevada fuerza de cohesión, de adhesión, tiene un gran calor específico, un elevado calor de vaporización, un punto de fusión y ebullición y una constante dieléctrica. Esta se va a encargar de diversas funciones biológicas y también de regular, por ejemplo, las sales minerales que se encuentran en nuestro cuerpo. Dentro de los bionutrientes, dentro de las biomoléculas que revisamos, tenemos, por ejemplo, aquellos que necesitamos en grandes cantidades, que serían los macronutrientes. Entre estos tenemos, por ejemplo, proteínas, revisamos también los lípidos y los carbohidratos. Cada uno de ellos nos va a estar proporcionando energía, nos va a estar proporcionando fuentes de almacenamiento e incluso algunos de ellos pues van a ser utilizados por nuestra célula para la conformación de otros elementos, por ejemplo, de otras proteínas que necesita nuestro cuerpo. Entre estas biomoléculas tenemos aquellas que son solubles en compuestos orgánicos. Su función biológica destaca por ser componentes de la membrana celular y servir como medio de energía. Estamos hablando de los ácidos grasos. Recordemos la
membrana de la célula está compuesta por una bicapa lipídica y esta está formada pues obviamente por lípidos, es decir, por grasas. Revisamos la división de los bioelementos, o la clasificación más bien. Tenemos los primarios, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos, recordemos, todos los seres vivos los tenemos en gran cantidad, principalmente la cuestión del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y del hidrógeno. El fósforo sí está también en mayor cantidad a comparación de los secundarios y de los oligoelementos, pero en un poquito menor cantidad que estos cuatro que tenemos al principio, igual que el azufre. Tenemos bioelementos secundarios, magnesio, calcio, sodio, potasio y en cloro. Estos están conformando algunas funciones, por ejemplo, la transmisión de impulsos nerviosos, la activación de canales que se encuentran en nuestras células y tenemos también los oligoelementos, que recordemos, estos necesitamos en cantidades más pequeñas, con menor frecuencia, pero que aún así son muy útiles. Por ejemplo, hablamos del hierro, que es necesario para nuestra sangre, del manganesio, del zinc o del flúor, igual que del cobre, que nuestro cuerpo necesita para llevar a cabo algunas funciones muy específicas. Cuando hablamos de aquellos que participan en la composición de la materia celular, aunque en menor proporción, pero no se puede prescindir de ellos, ya que su carencia podría provocar serios trastornos al funcionamiento de la célula. Por ejemplo, calcio, sodio y potasio, estamos hablando de los secundarios. Aquellos que se necesitan en gran porción por la célula y que tampoco podemos prescindir de ellos son los primarios y los elementos, como ya lo había mencionado. Se puede a veces prescindir, pero también son necesarios para el correcto desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Alguna duda? Mm, no habría ninguna duda con ningún tema. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, el examen son 120 minutos, son 30 preguntas, muy relacionadas con esto que vimos de repaso. Podemos revisar como quiera si tienen el libro o si gustan, pues también volver a ver las sesiones que llevamos a cabo. Si hay algún problema, ahí les dejé un contacto en el caso de tener un problema con el examen, vaya, que no funciona, que se traba, que ya no me dejó avanzar, es necesario contactarse siguiendo las indicaciones que les dejé. Como quiera, como respaldo, me pueden mandar un mensaje a mí por mensaje y avisarme, maestro, tuve tal problema, ya avisé al contacto que venía en las instrucciones y estoy esperando respuesta. Para así, si a mí me consultan, maestro, ¿hubo algún alumno que tuvo problemas? Sí, tengo tal y tal. Esperemos que no sea el caso, pero yo también ya tener ahí a la mano quiénes son los que tuvieron algún problema con el examen. Juan Carlos, dígame. Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tengo un problema porque no me aparece
lo de la clase, No le este, aparece. ujú, la sección, hace cuenta que el siguiente día ya no me aparece. ¿A qué se puede ver eso? Ah, a ver, vamos a ver. Usted, digamos, ingresa hoy a la página A la y página, sí. desde ahí ingresó a esta sesión. Sí, Y me dice que, por ejemplo, el día de mañana ya no le aparece. ya, ya no me aparece sí, la que se queda grabada ya no me aparece. A ver, vamos a ver. Si es algo raro porque yo, este, pues subo el enlace directo a YouTube. O sea, ustedes ven ahí la ventanita en la página, pero incluso pueden reproducirlo en otra pestaña de navegador, en otra pestaña de su celular o incluso irse directamente a la plataforma de YouTube para ver la grabación. Este, Déjenme pregunto Ujú. qué sería el caso específicamente, porque nunca me habían reportado que desapareciera la grabación, vaya. Si puede, le agradezco si me manda un mensajito, ahí por la plataforma, para tener sus datos y pasarlo, pues, a coordinación, o déjeme investigo a ver Profe, quién nos puede ayudar con eso. profe, Mande. es que de hecho ya le mandé mensaje también y no me ha contestado, porque también el trabajo de la semana 13 también todavía no me lo califica. Ok, sobre las calificaciones, como les comentaba hace rato, Ujú. ya que tengan los trabajos de los compañeros o compañeras que por alguna razón no me entregaron, voy a subir todas las calificaciones. Ah, ok. Yo sí se la entregué a tiempo. Sí, sí, no le estoy diciendo que no me la entregó, ni que no la estoy calificando. Ah, ok. Sí, Bueno, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, como les comentaba, cualquier situación con el examen, por favor, vamos a comunicarnos ahí al enlace. Igual se los voy a poner aquí como quiera para que, este, si pasa algo, se acuerda. Ah, bueno, en la sesión anterior, el maestro nos puso el enlace, entran aquí a la grabación y pueden verlo. Déjenme, se los comparto aquí directamente en el chat. Igual lo copian y lo pegan por ahí o lo tienen a la mano, le toman captura de pantalla. Está aquí, va. Se los dejo aquí en el chat. Sería enviar inmediatamente, es decir, cuando se presente el problema. Yo estoy presentando y de repente el examen me sacó, el examen ya no avanzó o simplemente pues ya no me dejó continuar por alguna razón. Trato de tener alguna imagen, alguna captura de pantalla, una evidencia de lo que pasó y lo mando al correo atención@ucnl.edu.mx. Y por favor también me mandan a mí a avisar para yo tenerlo registrado y ya en caso de que me pregunten, maestro, ¿hay algún problema con algún alumno con su examen? Sí, tengo este y este. Aquí está el reporte que me hizo a mí también. Entonces, pues buscar una reprogramación, por así decirlo, y que no pierdan el parcial. Entonces, les dejé aquí ya en el chat el enlace. Cualquier duda, también estoy al pendiente, me mandan un mensajito y pues nos estamos viendo la próxima semana. Este, si ya realizaron alguna, digamos, ya realizaron